Estamos en nuestro estudio del libro de Ageo y hoy quisiera comenzar hablando de un misionero inglés que tal vez alguna vez lo nombré en una enseñanza, pero hoy quiero contarles el testimonio de este hombre, que fue un misionero inglés que nació en 1761 y murió en 1834. Y estoy hablándoles de William Carey, un hombre que venía de una familia muy pobre. Aprendió desde pequeño a hacer zapatos, a remendar zapatos, ¿no? A coser zapatos, la zapatería la aprendió y él trabajaba en esto para solventar sus gastos. Y ese joven, que era creyente, pues comenzó a despertarse en él un profundo interés por los paganos. Ustedes recordarán que para ese tiempo del que les estoy hablando, Inglaterra tenía ciertos dominios en la India, ¿no? Cierta autoridad sobre la India. Eran tiempos donde algunas colonias inglesas estaban en la India, ¿no? Y William Carey se interesa precisamente por estas personas y siente el deseo de llevarles el evangelio, porque la Biblia nos dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este hombre sintió ese deseo y el 2 de octubre de 1792 se crea, gracias a los esfuerzos precisamente de William, la primera sociedad misionera. Y el 13 de junio de 1793, él viaja acompañado de su familia y junto a uno de sus colegas que se llamaba John Thomas para llevar el evangelio a la India, ¿no? Y a pesar de que pocos creyeron en que esa idea podía ser viable, porque ustedes imagínense llegar a un lugar que es totalmente extraño, a un lugar donde el idioma es totalmente diferente, con costumbres diferentes, y a pesar de que nadie cree en esa idea loca de él de llevar el evangelio a la India, él va y no solo logra esto, mis hermanos, sino que también logra muchos avances, no solamente ministeriales, sino en la cultura de ese país. Él dedicó mucho tiempo de su ministerio, por ejemplo, a traducir la Biblia a 40 dialectos diferentes. Entonces, imagínense, él tenía que traducir la Biblia a unos idiomas que no sabía, pero él tenía que aprenderlos primero. Luego, tenía que poder hacer que ellos leyeran ese idioma, porque una cosa es que ellos lo hablaran y otra cosa es que lo leyeran, no lo leían. Así que le tocó empezar a hacer escuelas y a formar la gente. Y eso fue un proceso bastante largo. Su obra impactó incluso la cultura de India. En India hay algunos monumentos, algunas universidades con el nombre de él precisamente porque él afectó mucho la cultura de allí. Y pues obviamente él, con su afán de predicar el evangelio y con la indignación que siente al ver toda la idolatría pagana, pues él tiene un potente impacto en la cultura de la región, llegando a hacer que se prohibieran en su tiempo algunos ritos paganos que eran muy crueles. ¿Cuáles ritos paganos? Por ejemplo, ellos tenían ritos de adoración a sus dioses, sacrificando los niños a los dioses. ¿Y saben cómo lo hacían? Ellos arrojaban sus hijos al río. Imagínense. Entonces él llega y ve todas estas cosas y dice, esto no puede seguir así. Y lucha, obviamente, hasta que se logra prohibir esto. Otra cosa era que cuando moría un hombre, se tomaba a la mujer de este hombre y se le quemaba junto con el cuerpo de su marido. Imagínense, se le quemaba viva. Entonces, estos eran actos obviamente terribles. Este hombre, predicando el evangelio e insistiendo, logra que todas esas cosas sean abolidas, trae mucha educación a la región, y llegan a prohibirse muchas cosas que obviamente eran malas y eran totalmente contrarias a la fe. Y era muy difícil predicar obviamente el evangelio allá. Ustedes imagínense un idioma diferente, las costumbres diferentes, la gente diferente. No hay tanto conocimiento del Dios verdadero, sino que ahí es un paganismo y una idolatría arraigada de generaciones. Y es muy difícil, donde hay idolatría arraigada de generaciones, es muy difícil llegar con el evangelio.
¿Saben cuánto tiempo le costó a este hombre llegar a tener su primer creyente bautizado? ¿Sabe cuánto costó? ¿Cuánto tiempo costó? 7 años, imagínense. El trabajo de 7 años para tener uno solo. ¿No creen que es como desanimante la cosa? ¿Cierto? 7 años, bueno, a los 7 años se bautizó el primero, ¿no? Y a pesar de todo esto, para cuando Carey murió, después de 41 años de trabajo allí en la India, su misión podía contar con 700 conversos. Y eso es, en un territorio tan hostil, eso es una bendición, ¿no? Que se pudo hacer todo ese trabajo durante todo ese tiempo. Y su obra fue inspiración para muchos otros que después de él fueron misioneros y tomaron ese lugar en la responsabilidad de predicar el evangelio a los perdidos. Pero nada de esto hubiese sido posible si no es por la perseverancia que Dios puso en este hombre, porque es una perseverancia de Dios, ¿no? Esto es algo que Dios pone en el corazón. Durante su travesía por la India, acompañado de su familia, soportó muchas dificultades. Por ejemplo, la oposición de sus colegas, que en vez de apoyarlo y decirle, vamos a seguir adelante, lo felicito, está haciéndolo bien, ¿qué creen que hacían los colegas? Le desanimaban, le decían eso, devuélvase, ¿cómo se le ocurre? Mire su familia, mire no sé qué, y 1000 cosas, ¿cierto? En vez de ayudarlo, le desanimaban. La falta de apoyo de la obra misionera, ¿no? Porque él empezó, él comienza su travesía con el apoyo de la obra misionera, pero después como que lo dejan allá solito y él le toca vérselas y trabajar y hacer lo que pudo en ese lugar. Entonces, también otra cosa que le tocó soportar fue la enfermedad y la muerte de su familia, de parte de su familia. Imagínense, su esposa, por ejemplo, su primera esposa, enloqueció de estrés, imagínense, y finalmente murió enferma. Su hijo, que se llamaba Peter, también murió. Murió pues obviamente por la situación de enfermedad que había en esos lugares, ¿no? La disentería lo mató. Y su amigo que viajó con él terminó suicidándose de la situación. Miren que les estoy contando algo duro, ¿no creen ustedes? O sea, imagínense eso. Ahora, imagínense a William allí en medio de toda esa situación, ¿no? O sea, yo creo que no decía, bueno, se murió, ¿qué le pudo hacer? No, yo creo que era impactante para su vida. Sin embargo, este hombre, a pesar de esas situaciones, se mantenía. Otra oposición era la de la gente local, la de las autoridades locales, los de allá, los de la India, que se oponían obviamente a la religión cristiana, a la cultura que estaba trayendo él, donde prohibían algunos de sus ritos. Había muchos desafíos, muchas dificultades, pero a pesar de todo eso, sufrimientos y problemas, Carey no perdió de vista la meta. Él nunca perdió realmente la fe ni el ánimo y siguió trabajando incansablemente hasta que logró lo que él sabía que Dios le había puesto a hacer, que era llevar el evangelio a la India. Y quise empezar esta enseñanza con este testimonio de constancia, testimonio de perseverancia, porque el tema de hoy tiene que ver con el desánimo. ¿No les parece a ustedes que nosotros nos desanimamos muy fácil? ¿Cierto? Después de escuchar este testimonio, yo creo que en menos de la mitad ya nos habríamos desanimado nosotros, ¿no creen? Esperar 7 años para un convertido, eso es bastante, ¿no? Y todo ese trabajo, todo lo que se hizo, pues obviamente se hizo bajo una tensión muy, muy tremenda y muy difícil la situación. Y nosotros tenemos que considerar que muchas veces nosotros con cualquier cosa nos desanimamos, ¿cierto? Perdemos el ánimo. Y hoy el tema es ese, el desánimo. Y continuamos en esta serie expositiva del libro del profeta Ageo con un lema. ¿Cuál es? Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Y esta es la 11ª enseñanza que se titula Cuando llega el desánimo. Y vamos a estar estudiando Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ageo 2, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. En el mes 7º, a los 24 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera?
¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ese es el texto que vamos a estudiar. Y hemos estado estudiando 2 de los 5 mensajes que Dios le da al profeta Ageo, ¿no? Si ustedes recuerdan, el primero fue una amonestación por haber abandonado la obra, ¿cierto? Y una exhortación a retomarla, ¿no? El segundo mensaje vino cuando el pueblo entendió el primero, ¿cierto? Temió al Señor. Y entonces el segundo mensaje fue un mensaje de afirmación, diciéndoles, yo estoy con ustedes. ¿Recuerdan? Ese fue el segundo mensaje de Ageo. 23 días después del primer mensaje, el pueblo de Judá puso manos a la obra, la reconstrucción del templo. Y ahora, en el capítulo 2, que es el que empezamos a estudiar hoy, el profeta retoma la historia, pero no desde donde la dejó, sino un poco más adelante. ¿En dónde la retoma? Miren lo que dice Ageo 2.1. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. ¿Cuándo? En el mes séptimo, a los 21 días del mes. Esto es un mes después de que ellos habían empezado la reconstrucción. Es decir, ellos comenzaron a trabajar y un mes después otra vez el profeta llega y les da otro mensaje, ¿no? Ese mensaje lo da Ageo justo para una fecha que entre el pueblo de Dios era la fecha de la fiesta de los tabernáculos, una fecha que tenía que ver mucho con el templo, ¿no? Y para esa fecha llega otra vez Ageo con su mensaje. En este momento es cuando viene ese tercer mensaje del Señor a través de Ageo que vamos a empezar a estudiar hoy. Como podemos ver, ese tercer mensaje se da a causa del desánimo que sintió el pueblo de Judá en medio de la reconstrucción. Y por eso esta enseñanza va enfocada precisamente al desánimo, ¿no? El desánimo es una de las sensaciones más incapacitantes que podemos sentir, ¿no? Es incapacitante porque uno cuando tiene desánimo no quiere hacer nada. Es cuando se pierde el entusiasmo en la labor, cuando no hay voluntad para seguir adelante, ya no se quiere seguir adelante, llámese en un trabajo, en la iglesia, en el matrimonio, en lo que sea. Y este tema está estrechamente ligado a las emociones, ¿no? Un área de la vida del hombre que ha sido objeto de mucho estudio, de mucho análisis, ¿cierto? A causa de la inestabilidad que la gente manifiesta, ¿no? Las personas manifiestan que las emociones como que a veces están bien y a veces están mal. Entonces, a causa de esos padecimientos en el área emocional, pues se ha estudiado mucho este tema. Pero aquí en este texto, el Señor va al punto y nos muestra las razones principales de ese padecimiento, por lo menos allí en su pueblo. Y tienen que ver con una perspectiva distorsionada de las cosas, de la realidad. Un entendimiento equivocado de temas como la vida, como el trabajo, como la razón de ser del hombre, como el amor, ¿cierto? Cuando uno no tiene un entendimiento claro de las cosas bíblico, pues fácilmente cae en desánimo. La vida del hombre consiste en la interacción de 3 cosas, ¿no? El pensamiento, las emociones y las acciones. Esas 3 cosas, ¿no? Si el pensamiento está mal, entonces el pensamiento afecta a las emociones. Y si las emociones están mal, pues obviamente esas emociones afectan nuestras acciones, porque ya no queremos hacer nada. Y así le pasó al pueblo de Judá. Y vamos entonces hoy a estudiar cuáles fueron las razones del desánimo de este pueblo. Entonces vamos a comenzar. La primera razón del desánimo de este pueblo que encontramos aquí en este texto es el mal uso del pasado. El mal uso del pasado. Ageo 2 nos habla acerca de eso. El primer problema que había con ellos que trajo desánimo fue su mal uso del pasado. Si nosotros nos damos cuenta, después de un mes de comenzar esa reconstrucción, Dios habla al profeta Ageo y envía ese tercer mensaje. ¿A quién le envió el tercer mensaje? Otra vez comienza Ageo de la misma manera, ¿no? Al pueblo de Judá en cabeza de sus autoridades. De Zorobabel el gobernador y del sumo sacerdote que se llamaba Josué, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Pues como ya dijimos,
esta vez el motivo era un desánimo que se podía percibir en el pueblo que estaba construyendo la obra, ¿no? Estaban trabajando, pero estaban trabajando ¿cómo? Con la nota baja, ¿cierto? Estaban trabajando como con tristeza, como que no les rendía. ¿Y quiénes estaban desanimados? Pues las personas mayores que habían alcanzado a conocer el templo de Salomón. Miren que el texto lo dice. Miren allí en el versículo 2 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Esa está hablando de las personas que habían alcanzado a pasar ese tiempo del cautiverio de Babilonia y que alcanzaron a conocer el templo de Salomón, ¿no? Obviamente eran las personas adultas, ¿cierto? Los que ya tenían muchos años y podían recordar cómo era el templo de Salomón, estaban desanimados. Fueron ellos, los más ancianos, los que deberían dar el ejemplo, ¿cierto? Eran ellos los que estaban tristes. ¿Por qué estaban así de tristes, como lo describe aquí el texto? Porque al comenzar a reconstruir el templo con los materiales que ellos disponían en ese tiempo, pues obviamente ellos se daban cuenta que no era ni parecido al del rey Salomón, ¿no? El rey Salomón edificó su templo con toda la riqueza que tenía, ¿no? Con todo lo que Dios le había provisto en ese tiempo. Y el rey Salomón era demasiado rico, así que él construyó un palacio para Dios, ¿no? Con los mejores materiales. Y en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 y 2, vamos a leer ese texto. Primera de Crónicas 29, 1 y 2 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Entonces, ahí está un poquito de lo que fue el templo de Salomón. Esto fue lo que su papá, que era el rey David, apartó para el templo. Luego reinó Salomón, que dice la Biblia que él tuvo mucha paz, y al cual las naciones venían y le tributaban los mejores materiales, las mejores cosas. Así que cuando Salomón toma lo que le dejó el papá más lo que él tenía, él termina siendo un palacio espectacular. Se dice que el templo de Salomón fue el edificio más caro que ha sido construido en la historia de la humanidad. Pasándolo a un valor en moneda actual, el templo de Salomón costó 48,000 millones de dólares. Imagínense ustedes. Es demasiado, pero es que él era el rey de una potencia en ese tiempo, porque Israel llegó a ser potencia en tiempo de Salomón. Obviamente la construcción que estas personas estaban haciendo aquí, los que habían regresado al cautiverio, pues no costaba ni la décima parte, ¿no? No costaba nada a comparación de ese palacio que Salomón había construido. Y hay un texto en el libro de Esdras que nos muestra la reacción del pueblo cuando estaba edificando ese templo, cuando empezaron. Imagínense, cuando apenas estaban colocando las bases, ya ellos estaban tristes y desanimados. Antes de que pararan la obra, ¿recuerdan? Cuando ellos empezaron a poner las bases, ya se habían desanimado. Miren lo que dice Esdras 3:12 al 13. Esdras 3:12 y 13 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué hacían? Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces miren esto, porque lo que dice aquí, mis hermanos, es que habían dos generaciones allí, digámoslo así, ¿no? Los ancianos que habían visto el templo de Salomón, ¿cómo estaban?
tristes, llorando. Dice que lloraban a gran voz, ¿cierto? Y los jóvenes se alegraban porque los jóvenes no habían visto un templo para el Señor. Ellos no conocieron el de Salomón, entonces ellos podían ver el nuevo templo y decir, estamos construyendo el templo, ¿cierto? Los ancianos lloraban de tristeza, pero los jóvenes se gozaban con ese templo precioso. Y cuando podemos ver esta situación, nos damos cuenta que la generación adulta, el pasado les estaba llevando a menospreciar el presente, ¿no creen? El pasado les estaba llevando a menospreciar el presente. Y seguramente esa percepción fue la que ayudó a que el pueblo terminara abandonando la obra, ¿no? Recordemos que esto fue cuando estaban echando los cimientos apenas. Y ahora de nuevo, cuando después que Ageo da su mensaje, la gente retoma la obra, pues ahora de nuevo ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de que esto tan feo, ¿cierto?, está otra vez llenando el corazón de los ancianos, de los levitas que habían alcanzado a ver el templo de Salomón, y por eso el Señor le habla a su pueblo. Y aquí el Señor nos está mostrando claramente una de las razones que provoca el desánimo, y es el mal uso del pasado, ¿no? El mal uso que nosotros hacemos del pasado. Nosotros solemos dividir el tiempo en pasado, presente y futuro, ¿cierto? Pero debemos considerar que lo único que realmente tenemos para hacer algo es el presente, ¿cierto? Es el presente, nada más. El pasado es una realidad que no podemos cambiar. Eso ya pasó y no se puede cambiar. Y eso es importante que nosotros hagamos esa tarea en nuestro corazón de considerar el pasado como lo que es. Es algo que no podemos cambiar. Eso ya pasó, ¿cierto? Y el futuro no ha llegado. Así que por más que usted planee, usted no tiene potestad del futuro realmente. El futuro no ha llegado. Así que el pasado está ahí. No podemos cambiarlo. Pero el uso que nosotros le demos al pasado va a contribuir a nuestro bien o nuestro mal en el presente, ¿no? Y la forma en que el pasado nos ayuda para bien es enseñándonos lecciones de vida. Lecciones de vida que nos van dando sabiduría. Por eso la Biblia reconoce que en el anciano hay sabiduría. Porque es alguien que ha vivido, ¿no? Tiene más experiencia. Por ejemplo, Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Por qué lo dice? Pues porque ellos ya han vivido, ¿cierto? Los ancianos ya han vivido. Porque el tiempo, sabiéndolo administrar, cuando miramos al pasado, pues nos da sabiduría, ¿cierto? Uno puede recordar un error que cometió antes y decir, yo esto no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Porque está mal, porque lo hice mal. O esto, cuando lo vuelvo a hacer, lo voy a hacer bien, porque lo hice de la manera incorrecta. Hay sabiduría. Pero usamos mal el pasado cuando nos aferramos a él, ¿cierto? Y no podemos aceptar que ya pasó, que no lo tenemos a nuestra disposición, ¿cierto? Y que lo único que tenemos es el presente. Si no aceptamos eso, vamos a tener problemas. Por ejemplo, nosotros nos aferramos al pasado cuando no podemos perdonar una ofensa. Y vivimos recordando esa ofensa. Mire, y esto es una tarea que Dios hoy nos pone aquí en medio de esta enseñanza. Que nos examinemos, porque puede que esto esté controlando nuestras vidas. Entonces usamos mal el pasado cuando no podemos perdonar una ofensa y vivimos reviviendo en nuestro corazón una y otra vez esa situación. ¿Y cómo nos sentimos cuando revivimos eso en nuestra mente? ¿Bien o mal? Mal. Pero si ya pasaron 10 años, ¿se siente usted mal o no? ¿Cierto que sí? Eso no solamente nos hace daño física y emocionalmente, sino que también nos pone en una posición que es contraria a la voluntad de Dios. Porque ¿qué nos ordena la Biblia en cuanto a las ofensas? Que nosotros perdonemos, ¿cierto? La Biblia nos llama a perdonar. Nos aferramos al pasado cuando por causa de un fracaso en cualquier área de nuestra vida, nosotros abandonamos la lucha y no queremos volver a intentarlo nunca más porque una vez fracasamos, ¿cierto? Eso es aferrarnos al pasado. Eso es quedarnos allá. Y esto nos puede alejar de la voluntad de Dios, como en el caso de este pueblo de Judá, que al primer tropiezo que tuvieron en la obra, ¿qué pasó? Se desanimaron.
Se acabaron, dijeron ya no más. ¿Y cuándo se acordaron de la obra? 20 años después. ¿Por qué? Porque Dios, no, 20 no, casi 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué se acordaron de la obra otra vez? Porque Dios envió al profeta. Si no, esa obra no se vuelve a levantar. Eso nos puede alejar de la voluntad de Dios. Eso también nos puede privar de un gran número de cosas buenas que pueden resultar de bendición para nosotros. Muchos se privan de tener una relación afectiva que les puede terminar dando bien, ¿cierto? Que puede terminar en un buen matrimonio con hijos, porque tuvieron una experiencia terrible. Otros se privan de poder poner sus dones a trabajar en un negocio, porque una vez tuvieron un negocio y ¿qué pasó? Fracasaron. Y así podíamos decir de muchas cosas. Hay personas que han ido a una iglesia cristiana y tuvieron una mala experiencia con un pastor que no era pastor y con unos hermanos que no eran hermanos. ¿Y qué hacen estas personas? Dicen, yo nunca vuelvo a una iglesia cristiana, ¿cierto? Se privan incluso de la palabra de Dios por una experiencia difícil, triste que tuvieron. Muchas personas se privan de cosas que serían una bendición para su vida solo por una experiencia pasada. Eso es estar cautivos de algo que pasó. Pero si usamos para bien, mis hermanos, el pasado, pues aprendemos de él, ¿cierto? Y lo volvemos a intentar las veces que sean necesarias, pero con la lección aprendida, ¿no creen? Así lo hizo David cuando quiso traer el arca a Jerusalén, ¿recuerdan? Él le pareció muy fácil poner el arca en un carro con bueyes, porque tal vez la historia mostraba que así lo enviaron los filisteos. Pero ¿qué saben los filisteos de Dios? Nada, ¿cierto? Y David lo que hizo fue hacer lo mismo. Puso el arca en el carrito y echó a andar, ¿no? Y por el camino ustedes saben lo que pasó. El arca se iba a caer, Usa extendió la mano, se murió, ¿cierto? Y David dijo, dejen eso allá en la casa de este otro, ¿cierto? Y ya no más. Pero él cuando vuelve a su palacio, él dice, venga, yo quiero traer el arca. ¿Qué pasó? Mira y se da cuenta que la forma en que lo estaba haciendo no honraba a Dios. ¿Y qué hizo él? Volvió y lo hizo. Ese es un buen uso del pasado, cuando aprendemos de él. Un mal uso es cuando estamos cautivos de él. Un mal uso del pasado no solo nos desanima y nos paraliza, sino que nos limita. Y en muchos casos nos aparta del mandato de Dios, de lo que Él nos ha mandado, de lo que Él nos ha ordenado, y nos lleva al pecado. Y desafortunadamente, como los judíos del tiempo de Ageo, nosotros los pecadores somos expertos en usar mal el tiempo, en usar mal el pasado, ¿no creen ustedes? Porque difícilmente aprendemos la lección, ¿o no? ¿Cuántos han cometido un error más de una vez? ¿Cierto? Y hasta más de 5. Difícilmente aprendemos la lección, que es lo que deberíamos, ¿cierto? Y en cambio sí nos llenamos de rencor, nos llenamos de odio fácilmente, vivimos presos y cautivos del pasado, de lo que me hicieron, de lo que me hizo mi esposa, de lo que me hizo mi esposo, de lo que me hizo mi papá. Hay personas que no pueden ni hablar con el papá, ni hablar con la mamá, porque hace 30 años, ¿cierto? O hace 50 años, y eso es estar preso del pasado. Presos de prejuicios, de fracasos, de todo eso que pasó antes y que no me deja estar hoy como debo estar. Y eso obviamente nos desanima y nos detiene, como detuvo este pueblo. La segunda razón del desánimo de los judíos que encontramos aquí en este texto es una equivocada evaluación del presente. Una equivocada evaluación del presente. Nosotros vemos que Dios en ese texto les habla porque Él sabía que ellos estaban evaluando mal el estado presente de la obra del templo, ¿no? Él lo sabía, Dios lo sabía. Porque Él veía que estaban considerando el presente a la luz de las glorias pasadas y por eso le confronta a este pueblo con esta pregunta. Miren que siempre que Dios quiere confrontar hace preguntas, ¿no? Y la generación más antigua de los judíos estaba haciendo una comparación muy terrenal y necia, si ustedes se dan cuenta. Terrenal porque le estaban dando demasiada importancia a la apariencia física, ¿no? Ellos estaban haciendo el templo de Dios.
Pero ellos estaban dándole demasiada importancia a la apariencia física del lugar de adoración, pero en realidad la gloria del Dios Todopoderoso no se puede equiparar a nada, ¿cierto? Ellos le estaban diciendo es que es el templo de Dios. Pero realmente la pregunta es, ¿qué templo le puede hacer justicia a Dios? Ninguno. Dios es todopoderoso, soberano, grande, maravilloso. Si Él quisiera hacer un templo, lo hace en un segundo, ¿cierto? Así que ni siquiera el templo de Salomón estaba a la altura de Dios, realmente. Y Dios no está buscando eso. El valor monetario y la apariencia externa no era lo importante del templo, sino el tesoro valioso del Evangelio, que era lo que su diseño, su mobiliario y su utilidad estaban manifestando. Realmente lo importante era el Evangelio que transmitía el templo. Y de la misma manera, el valor de la iglesia local reside no en el lugar donde nos congreguemos. Pero yo les pregunto, ¿a nosotros nos afecta o no nos afecta el lugar donde nos congregamos? Si fuera feíto y no tuviera piso, ¿cierto que nos afecta? O decimos, no, igual. Nos afecta. Si no tuviera baño, nos afecta, ¿cierto? ¿Ustedes han considerado que en la iglesia católica no hay baño? ¿Cierto? ¿O ya pusieron? No. Cuando yo iba no había. Entonces miren que a nosotros esa parte física nos importa. Es más, hay personas que dicen, a mí me gusta una iglesia donde hay una buena ventilación, donde uno se sienta en algo más blandito, cómodo, ¿cierto? Donde la cosa está chévere, ¿no? Y es porque nosotros le damos mucha importancia, pero ¿qué es lo que dice Dios aquí? Que eso no era lo importante. La comparación de los judíos no solamente era terrenal, sino también necia. ¿Por qué? Porque los tiempos y las circunstancias en los que estaban ahora eran totalmente diferentes. Miren ustedes y piensen por un momento en eso. Ya no eran los años de la gloriosa monarquía de Israel. Ya no eran esos años. Ya no era una potencia en la región. No eran un país rico al que las naciones les tributaban cosas maravillosas. Ya no eran ellos, ¿no? ¿Qué eran ahora? Ahora eran un pueblo exiliado, ¿recuerdan? Un pueblo al que Dios en su misericordia le permitió regresar a su tierra. Un pueblo que dependía de otra nación, de otro rey. Y esa era la realidad que estaban viviendo. Ya no eran como antes. Ahora, en realidad, mis hermanos, eso fue una bendición. Esa situación era una bendición. Porque muchas naciones todavía estaban en el cautiverio, pero a ellas Dios les permitió regresar a su tierra, reconstruir su templo, y Dios les había dado una provisión, obviamente no como la que tenía Salomón, pero sí una buena provisión para reconstruir el templo. Ciro se encargó incluso de la comida y de la manutención de las personas que iban a regresar. Imagínense, eso era una gran ventaja, pero ellos no podían ver esto y no eran agradecidos. ¿No les parece injusto? ¿Cierto? Pero ¿cuántas veces nosotros somos así? Esa era en realidad una gran bendición, pero ellos no la veían así. Era una gran bendición y los ancianos no lo veían así. ¿Quiénes lo veían así? Los jóvenes. Los jóvenes sí podían ver que eso era una bendición. Las nuevas generaciones estaban contentas por la reconstrucción. Y en ese sentido tenemos que reconocer nosotros, mis hermanos, que nosotros somos muchas veces como esa generación antigua, ¿no creen? Somos terrenales y somos necios y desagradecidos. Y a menudo menospreciamos la realidad presente por estarla viendo a la luz de las glorias pasadas, ¿no? Entonces usted cuando era joven era rico y hoy en día ya no es rico. ¿Y qué dice? No, hoy en día soy un miserable, pero si tiene casa. Sí, pero soy un miserable porque antes vivía en tal lugar, antes hacía tal cosa, ¿cierto? Así estaba viendo estas personas el templo. Y debemos aprender, mis hermanos, que los tiempos cambian, ¿no creen ustedes? Los tiempos cambian. Uno no sabe, usted puede tener los mejores planes, pudo haberse preparado para el futuro lo mejor que pudo, pero los tiempos son tan cambiantes en realidad que uno no sabe qué va a pasar mañana, sinceramente. Esta semana veíamos algunas situaciones difíciles, por ejemplo las guerras que estamos viendo ahorita, ¿no? Uno dice, ¿cómo le cambia la vida a esta gente? Antes yo me imagino que estaban preocupados por sus hipotecas, por esta cosa y la otra, pero en un momento empiezan a caer bombas y lo que usted tenía de casa ya no existe. Esta semana hubo un incendio aquí en Bogotá
y las personas decían, entrevistaban a una mujer que decía, la entrevistaron y ella no pudo decir nada más, sino esto es demasiado triste. No dijo más, porque no podía hablar. Porque ella perdió todo en ese incendio, perdió todo lo que tenía, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién está preparado para eso? Ninguno, ¿cierto? Pero tenemos que reconocer que la vida es cambiante, ¿cierto? Una enfermedad nos puede cambiar la vida, ¿o no? Y si uno piensa e idolatra esa situación bonita en la que vivía, pues uno va a terminar amargado. Debemos aprender que los tiempos cambian, las circunstancias, las situaciones cambian, y hay tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Si me escuchara uno de estos de la prosperidad, diría, anulo, pastor, ¿cierto? Pero la realidad es esa. Hay tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Y Salomón, recuerdan que él escribió acerca de esto, él dijo que habían tiempos de plantar y tiempos de cosechar, que habían tiempos de reír, tiempos de llorar, ¿cierto? Que hay tiempos de paz y tiempos de guerra. Esa es la realidad. Y si queremos vivir en esta tierra tranquilos y gozosos y no morir de estrés ni desanimarnos en este mundo, pues tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios. Y miren, yo les digo una cosa, todas las generaciones experimentan cambios, pero esta generación joven, la que se está creando ahorita aquí en esta iglesia, va a tener que ver unos cambios muy bruscos, va a tener que vivir unos cambios muy tremendos. No lo digo porque sea profeta, sino porque así es la historia, así lo estamos viendo. Ya están pasando cosas que nos va a hacer cambiar mucho de nuestro estilo de vida, de nuestra manera de ver la vida, del trabajo, de ver las cosas. Ya está pasando y estas generaciones deben estar preparadas para el cambio, si no se van a morir de estrés. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13, miren lo que dice este texto, Filipenses 4 del 10 al 13. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, la iglesia le envió plática a Pablo. Pablo, quién sabe cómo estaba, pero la iglesia le mandó algo, ¿no? Y él dice, me alegro de que hayan vuelto a acordarse de mí prácticamente. Dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ellos querían ya enviarle esto hace rato, pero les faltaba la oportunidad. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez. O sea, él no estaba mal. Pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren dónde sale ese texto, ¿no? Hoy en día lo usamos mal. Pero ese texto está diciendo que Dios le da el poder a Pablo, incluso de aguantar, si le toca, ¿cierto? Incluso de estar en escasez. Y ese texto es muy bonito porque nos habla de cómo debe ser el creyente en esta tierra. Nosotros debemos estar preparados para cualquier situación. Sabemos que en medio de la necesidad Dios nos provee, ¿o no? ¿Cierto? En medio de la guerra que vivimos aquí Dios nos protege, ¿cierto? Pero debemos estar preparados cualquiera que sea la situación. Yo le enseño eso a mis hijos porque mis hijos se acostumbran a que las cosas pasen como pasan en la vida de los hijos. ¿Ustedes se han puesto a pensar en la vida de los hijos? Los hijos simplemente ven que el recibo se paga, es que ni siquiera saben del recibo, ¿cierto? Pero ellos tienen que aprender, ¿cierto? Y que las situaciones pueden cambiar, ¿o no? De un momento a otro todo puede cambiar. Y tenemos que hacerles ver eso. Pablo está diciendo aquí, yo sé vivir a como me toque, ¿cierto? Esa es la pregunta de nosotros, ¿podemos vivir así? ¿O nos vamos a enloquecer de estrés? Si nos cambia Dios la vida en cualquier momento. Pero esa manera de pensar de este pueblo, esa mala costumbre de ver el presente a la luz de las glorias pasadas, ¿qué estaban produciendo en este pueblo? Desánimo, ¿cierto? Queja, haciendo que ellos prácticamente desperdiciaran su presente. Por eso el Señor pregunta a través del profeta Isaías, a través del profeta Ageo,
Él dice, en el texto dice, ¿cómo la veis ahora? ¿Cierto? Miren la pregunta que está haciendo el profeta Ageo. Dice, ¿y cómo la veis ahora? ¿Cierto? Esa pregunta era importante, mis hermanos. No cómo ellos vieron el templo de Salomón, porque ellos sabían cómo habían visto el templo de Salomón, sino cómo estaban viendo la obra del Señor. ¿Cuándo? Ahora. Eso era lo importante. Seguramente ya estaban tan desanimados como en el tiempo que habían abandonado la obra, ¿cierto? Por eso Dios mandó a Ageo. Yo creo que Dios dijo, vaya Ageo, si no esta gente otra vez para, ¿cierto? Porque ellos estaban en esa situación. Una equivocada evaluación de la realidad presente nos desanima, nos hace personas llenas de quejas, de desgracia y no nos permite avanzar. Y esto es un desperdicio de vida. ¿No han visto personas que tienen mucha bendición y se la pasan quéjese y quéjese y quéjese? Tienen una casa, pero están quejándose, están comiendo bien, pero están quejándose y viendo el futuro diciendo me va a tocar vivir quién sabe cómo, voy a perderlo todo, y viven así en ese estrés. Pero si ellos vieran la realidad presente, con gratitud dirían, Señor, mire toda esta abundancia que tengo, ¿cierto? ¿Cuándo viene uno a valorar todas esas cosas? Cuando está en el desastre más terrible, ¿cierto? Ahí sí dice, ay Señor, ese colchón que yo tenía viejito, pero era un colchón, ¿cierto? Imagínense ustedes, pónganse a pensar las personas que están en esas guerras, ¿en dónde están durmiendo? Muchos duermen en colegios y lo único que les tiran es una cobija porque no hay más, ¿cierto? No llegan ni siquiera ayudas allá y son tirados ahí en el piso, dormir en el piso. Ahí es cuando uno extraña su colchón, viejito, ¿cierto? Ay, que ya está manchado, que no sé qué, ¿cierto? Y quéjese de todo. Y así vivimos, como estos judíos. Hay un dicho muy colombiano que dice que va para el cielo y va llorando. Y desgraciadamente es la realidad de muchos que van para el cielo y van llorando. Porque tienen una equivocada evaluación del presente. ¿Cuántas personas están desperdiciando la oportunidad de tener un presente fructífero? Porque viven encerrados en sus mentes en un pasado, ya sea glorioso o terrible que tuvieron que vivir. Lo que tenemos es el presente, mis hermanos. Y si lo menospreciamos por estar mirando el presente a la luz de las glorias pasadas, pues se nos va a acabar el tiempo, ¿cierto? Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. El tiempo es muy corto y debemos aprovechar lo que tenemos ahora. Moisés era consciente de esto y él escribe en el Salmo 90:12, miren lo que dice. Dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Miren, ese es un precioso salmo, ¿no creen ustedes? ¿Y qué es lo que dice Moisés en ese salmo? Dice, Señor, que aprendamos lo corta que es esta vida, para que sepamos aprovecharla. Si nos la pasamos en el pasado allá, entonces no vamos a aprovechar nada. La mejor evaluación que podríamos hacer del presente, mis hermanos, es que es todo lo que tenemos en realidad nosotros hoy para hacer. Y si nosotros nos ponemos a recordar los momentos gloriosos de la iglesia cristiana y los grandes hombres de fe que vivieron aquí en la iglesia cristiana y no hacemos nada, ¿cierto? Y luego vemos la realidad de la iglesia en Colombia. ¿Cómo está la iglesia en Colombia? ¿Está fuerte? ¿Está llena de personas bien entrenadas para predicar el evangelio verdadero? ¿Qué creen ustedes? Lamentablemente no, tenemos que decir que una gran cantidad de las iglesias cristianas está llena de falsas doctrinas, está llena de mentiras, viven por algo que no es el cielo, están aquí pero por lo terrenal. Y si vemos toda esa realidad, seguramente nos va a pasar lo de este pueblo. ¿Qué pasa? Nos desanimamos, decimos no, estamos en crisis. La iglesia bíblica es pequeña, ¿cierto? Pequeña, y a veces te va una familia, se va para el mundo, se pierden, las personas no vuelven. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros mirando esas cosas? Seguramente si miremos estas realidades, pues vamos a terminar menospreciando nuestra situación actual, los esfuerzos que hacemos. Pero Dios no nos está llamando a hacer comparaciones, mis hermanos, a añorar glorias pasadas. Nos está llamando a aprovechar las lecciones que nos da el pasado y vivir un presente fructífero, donde podamos hacer, ¿cierto? Hemos sido llamados a hacer discípulos, dice la Biblia. Hemos sido llamados a predicar el evangelio. ¿Cuándo?
ahora, en el presente, ¿cierto? Hemos sido llamados, el Señor a través de Ageo nos está llamando a valorar el presente, a hacer con el tiempo que tenemos ahora, con las personas que tenemos, con el material que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, lo que debemos hacer. Debemos valorar nuestro presente de la manera correcta. Y la tercera razón del desánimo de estos judíos, que encontramos aquí en este texto, es una desconexión con el futuro. Una desconexión con el futuro. La última pregunta que el Señor hace en el versículo 3 es una pregunta que, al igual que la primera, confronta al pueblo con su realidad. Confronta al pueblo con lo que está haciendo. Pero en esta segunda pregunta hay algo que cambia. Miren lo que dice esa segunda pregunta. Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Esa pregunta está interesante, ¿no? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Esa segunda pregunta es diferente. ¿Por qué? La primera estaba enfocada en el pasado y en el presente, ¿no? La primera estaba enfocada en el pasado y en el presente. Y básicamente el Señor les estaba mostrando que su evaluación del momento presente de la obra del templo era errada, porque ellos prácticamente la estaban viendo, la estaban comparando con las glorias pasadas. Pero en esta segunda pregunta el enfoque ya no es el pasado, sino que es al contrario. En esta segunda pregunta el Señor confronta a este pueblo por aquello que ellos tenían delante de sus ojos, dice el texto, ¿cierto? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? ¿Cierto? Ellos trabajaban en el templo teniendo delante de sus ojos una perspectiva de que estaban haciendo un edificio insignificante, ¿cierto? Estaban poniendo las piedras diciendo, esta cosa tan fea, ¿cierto? Este mamarracho que estamos haciendo, ¿cierto? Y prácticamente ellos decían, este edificio es como nada. Así lo dice el texto, como nada. Ahora, si nosotros pensamos en la construcción, nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que está delante de los que hacen un edificio en la vida real? ¿Qué es lo que debe estar delante de ellos? Por ejemplo, cuando ellos levantan un muro, cuando hacen una columna, ¿qué es lo que tienen en mente? ¿Qué están pensando? ¿Qué es lo que tienen en su mente? Pues un diseño, ¿no? ¿El diseño de quién? El diseño que un arquitecto elaboró antes de comenzar todo esto. Porque cuando se construye un edificio no es que uno dice, hagamos un muro ahí, ¿cierto? No, sino que esto ya está planeado. Esto hay un plano y hay un dibujo, y lo que hacen ellos cuando construyen es, teniendo en mente el plano, ellos trabajan en eso. De modo que ellos ya saben cómo va a quedar al final la obra, ¿sí o no? Incluso hoy en día sacan una foto por computador en tercera dimensión y la ponen en las vallas de las construcciones. ¿Se han visto? Entonces dicen, este es el edificio que va a estar acá, y pareciera como real, ¿no? Se nota que es una impresión de un dibujo, pero cuando termina uno mira el dibujo y mira la realidad, ¿y qué pasa? Muy parecido, ¿cierto? Uno podría decir es igualito. ¿Cómo es que hicieron esto? Porque había unos planos, porque ellos ya sabían, cuando empezaron a trabajar, ellos ya sabían cómo iba a terminar. Ahora, si nosotros visitáramos un edificio elegante aquí en Bogotá, escojamos uno, el Hotel Bacatá, que es uno de los últimos que hicieron, que ahorita es el más grande aquí en Colombia, y nosotros vamos y miramos ese edificio, pues de pronto nos sorprendemos por la arquitectura, por el diseño, por los espacios también diseñados, ¿cierto? Por todas las cosas que componen ese edificio. Pero yo les hago una pregunta. Si ustedes hubieran ido en plena construcción, ¿hubieran quedado igual de impresionados? No. Seguramente, ¿cómo habrían salido de allí? Llenos de polvo, de cemento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso que es tan bonito hoy en día, cuando estaba en construcción era horrible, ¿cierto? Cuando estaba en construcción estaba lleno de polvo. Y la pregunta es, ¿por qué el constructor de ese hotel, de ese edificio tan bonito, no lloraba cuando veía el edificio en construcción? ¿Por qué? Porque él ya sabía cómo iba a quedar, ¿cierto? Él no estaba mirando cómo la pared no tenía cemento y el piso no tenía enchape y no se puso a llorar por eso, sino que él sabía que ese edificio estaba en construcción. Ahora, sería necio
que un constructor se desanimara de ver la obra en construcción, ¿no creen? Sería totalmente ridículo. Le pasa a los que lo compran, ¿no? El que compra un apartamento, por ejemplo, y va y visita el terreno, ve que están construyendo y dice, eso todavía está lejos, ¿cierto? A uno sí le pasa. Pero el que está construyendo dice, ya está fundida la placa, ya tenemos esto, está emocionado con la construcción. Sería necio que un constructor se desanimara al ver la obra en construcción. Y al igual, mis hermanos, pues era necia la actitud de este pueblo frente a la obra del Señor, frente al templo. Este pueblo trabajaba teniendo en mente la realidad presente del templo en construcción, pero no la veía a futuro. Ellos no miraban lo que la Biblia dice, lo que Dios ya había hablado por los profetas, que sería el templo del Señor. Dios había hablado por profetas como Ezequiel, Isaías, había hablado de la gloria del templo futuro, pero ellos no estaban viendo esa gloria cuando trabajaban, sino que ellos estaban viendo que eso era más feo que lo que Salomón había hecho, ¿cierto? Y esto es importante para nosotros, mis hermanos, porque nosotros también debemos aprender en dónde poner nuestros ojos cuando trabajamos en el presente. ¿Qué es lo que debería estar delante de nuestros ojos al trabajar para nuestro Dios, al ver la iglesia? El pasado para lamentarnos y llorar y decir, lástima, la iglesia era tan bonita hace unos años. ¿Ustedes recuerdan la Reforma? ¡Qué hermosa la Reforma! ¡Cuánta gente congregada! ¡Cuántas personas comprometidas! Teólogos. La gente estudiaba incluso el idioma griego para aprender a discernir las escrituras en el idioma original, imagínense. Y hoy en día la gente ni siquiera la lee en español, ¿cierto? Podríamos ver todo eso y ponernos a llorar aquí y decir, ¡qué tristeza! Pero eso no es lo que Dios nos mandó, ¿o sí? Entonces, ¿en qué debemos poner nuestros ojos? ¿En el presente tal cual está? ¿En el presente que estamos viendo con un cristianismo en crisis, lleno de falsas doctrinas, de prácticas que en muchos casos son totalmente contrarias a la voluntad de Dios? ¿Del ateísmo que está aumentando en las nuevas generaciones? ¿O de las ideologías que están atacando la fe cristiana cada día más? ¿Ahí debe estar nuestra mirada? ¿Qué pasa si nos quedamos ahí? Nos desanimamos. O los ojos de la iglesia deben estar en el futuro glorioso que Dios ya ha determinado para su pueblo, ¿cierto? Esa debe ser la visión. Dios ya prometió por las Escrituras. Él dijo cómo terminaría esta historia. Él dijo cómo terminaría esta historia. Y pasa lo de las vallas. Cuando Dios haya hecho su obra, miraremos la Biblia y diremos, esto es igualito a lo que Dios escribió en Apocalipsis, ¿cierto? Esto es igual a lo que Dios dijo por el profeta Isaías. El creyente no debe vivir desanimado por las circunstancias presentes. Debe recordar que la iglesia está en construcción. ¿Sí o no? Estamos en construcción. Y que el desorden, las debilidades, las contiendas, las luchas, los ataques y todo lo que venga hace parte del trabajo, del proceso por el cual Dios está conformando su iglesia a la imagen de Cristo. El creyente debe tener delante de sus ojos la meta eterna. Pero por causa de nuestros pecados nos es fácil desconectarnos de la meta, ¿no creen ustedes? Nos es fácil terminar viendo de manera terrenal las cosas. Y Dios conoce esa realidad de nuestro corazón pecaminoso y por eso dijo a través del profeta Isaías, en Isaías 43, 18 y 19. Y él estaba hablando precisamente del regreso del cautiverio. Y dice Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Miren esa palabra preciosa. Dios le dice al pueblo, no se quede mirando atrás, ¿cierto? Yo voy a hacer una cosa nueva. El creyente debe vivir el presente que tiene con los ojos puestos en la meta, en Dios, en la gloria eterna, y no en las glorias pasadas, y no en las dificultades presentes. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, yo se los leo, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando los creyentes ponemos nuestros ojos en la meta, el temor y el desánimo se van. La tristeza, la quejadera se va. Hebreos 11:27 dice, hablando de Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y si hablamos de William Carey, tenemos que decir lo mismo, ¿cierto? Ese hombre se sostuvo como viendo al invisible. Y podemos vivir en esta tierra trabajando diligentemente para la gloria de Dios, sin importar las circunstancias terrenales, cuando tenemos la mirada puesta en nuestro Señor. Me gusta la historia de este hombre, William Carey, porque fue un hombre convencido de que él podía hacer algo que el resto no creía. Él dijo, podemos cambiar la historia de la India, podemos hacer un cambio. Y muchos no creyeron, pero él sí. Él sí creyó, constantemente creyó y lo hizo. Él impactó esa nación, incluso en su moral, en su cultura. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que nosotros podemos impactar a Colombia hoy en día? ¿Podemos impactar la cultura en este tiempo? Porque nosotros podríamos quedarnos viendo cómo el cientificismo ataca, cómo la falsa doctrina abunda, y podemos ver todo ese panorama terrible. Pero yo les digo, con la doctrina bíblica, ¿será que podemos impactar a Colombia? ¿Podremos hacer algo por esta nación? ¿Será que podemos hacer algo más que simplemente llenar este lugar de personas y podemos ir y llevar el evangelio a más gente? ¿Será que podemos ayudar a esos pastores que tienen el deseo y tienen un corazón realmente convertido, pero no tienen conocimiento? ¿Será que podemos llevarles a ellos a conocer el evangelio de verdad? ¿Será que podemos corregir mucho de lo que está pasando hoy en día en la iglesia? ¿Ustedes qué creen? ¿Podremos o no podremos? O de pronto dicen, no, pastor, realmente eso es perdido, pastor, tampoco. No, hasta allá no llegamos nosotros, ¿cierto? No, sigamos ahí, tranquilos. No, yo creo que podemos hacer algo, mis hermanos. Una de las frases de este hombre, de William Carey, es, espera grandes cosas de Dios e intenta hacer grandes cosas por Dios. Y esas palabras me parecen muy bonitas, ¿no? Me parece que esa es la realidad. Si tenemos solamente esta vida para hacer algo por la obra, deberíamos intentar cosas grandes en Dios. Deberíamos dejar nuestras ambiciones egoístas y tener ambiciones del reino, deseos de poder hacer, de llevar el evangelio. Nosotros no podemos convertir a nadie, pero podemos llevar el evangelio a toda criatura, como dice la Biblia. Y debemos hacerlo, mis hermanos. Y yo quisiera terminar con algunas preguntas sencillas. Preguntas que nos confrontan. La pregunta es, ¿cómo estamos administrando el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos viviendo nosotros, ¿no? ¿Estamos aferrados al pasado, desanimados, llenos de rencor, con quejas, anhelando los viejos tiempos, viviendo de las glorias pasadas, desperdiciando la vida presente? ¿Estamos cautivos del pasado, de las experiencias dolorosas, de aquellas cosas que nos hicieron y no podemos avanzar por causa de esto? ¿O estamos evaluando el presente de manera correcta, aprendiendo del pasado, corrigiendo lo que estábamos haciendo mal e intentándolo hasta que el Señor nos lo conceda? ¿Tiene sus ojos puestos en la eternidad o en las circunstancias pasajeras de la vida? ¿Está viviendo en esta tierra el tiempo que le resta, trabajando diligentemente para la gloria de Dios, sin importar las circunstancias terrenales? ¿O ya como este pueblo nos hemos desarmado, nos hemos llenado de tristeza? Terminemos, mis hermanos, este tiempo orando al Señor para que nos ayude a aprovechar el tiempo presente, aprendiendo del pasado y mirando hacia la meta, hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia su gloria eterna. ¿Ven? Les invito a que se pongan sobre sus pies y oramos al Señor.
Amado Señor Jesús, queremos hoy agradecerte tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Tu palabra que nos anima, que nos conforta, Señor. Hoy estamos hablando del desánimo y tenemos que reconocer que nosotros muchas veces somos como este pueblo, que vemos el pasado de manera equivocada, que no lo aprovechamos para aprender, sino que nos llenamos de tristezas, de quejas, que nos dejamos gobernar por el pasado, que nos quedamos muchas veces tanto en las situaciones dolorosas como en las glorias pasadas y que no aprovechamos el presente como deberíamos. Te pedimos perdón cuando nuestro corazón se ha llenado de rencor, de odio, de quejas, de tristezas y no hemos podido ver la bendición que tú nos has dado en el presente, Señor. Perdónanos porque como esta generación antigua menospreciamos las bendiciones que tú nos has dado en el presente. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, que podamos caminar en esta tierra, Señor, aprendiendo de las situaciones pasadas, pero con la mira en esa gloria preciosa, en esa meta que tú nos has puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, ayúdanos. Necesitamos tu gracia. Queremos vivir para tu gloria. Permite, Señor, que podamos hacer, Señor, tu obra en esta tierra, lo que tú nos has llamado a hacer. Señor, tenemos que recordar y confesar, Señor, que nosotros como iglesia, al igual que los judíos, somos flojos para tu obra. Ayúdanos, Señor. Renueva nuestro corazón, despierta nuestro espíritu y guíanos, Señor, en tu obra, que podamos hacer tu voluntad, Señor, aquí en la tierra. Señor, como tú lo has determinado, ayúdanos, Señor, que podamos esperar, Señor, lo que tú nos has dicho en tu palabra acerca de tu templo, de tu iglesia, y hacer aquello que tú nos has mandado a hacer, Señor, como pueblo de Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.